Causa número 85. Expediente 1317-2008, proceso de habeas corpus, interpuesto por Francisco Antonio Gregorio Tudela, Bram Bregel Douglas y otros, en favor de Felipe Tudela Barreda, en contra de Graciela de Lozada Marrú. Señor presidente, han solicitado uso de la palabra por la parte demandante el abogado Juan de Dios Zorrilla Quintana sobre hechos, los señores Juan Felipe Tudela Van Bregel y Francisco Antonio Tudela Van Bregel, por la parte demandada Graciela de Lozada, el doctor José Reaño Pesquiera, y por Felipe Tudela, los doctores Luis Rodrigo y el doctor Jorge Avendaño. Primero, señor, los informes. Conforme al reglamento, señor presidente, señores magistrados, el informe sobre hechos de la parte demandante. Señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional, el informe de hechos que voy a hacer a continuación está basado en una premisa fundamental, que es que desde hace 6 meses no vemos a nuestro padre y no lo vemos porque el vínculo paterno-filial ha sido mutilado por terceros que rodean a nuestro padre, que nos impiden verlo y que inclusive nos impiden hablar por teléfono con él. Este asunto, que es un asunto que probablemente nunca debió dilucidarse públicamente, que obedece al derecho de familia como está contenido en el Código Civil, lamentablemente se hizo público a través de una serie de ataques en la prensa iniciados el 13 de noviembre del año 2007, martes 13, y que curiosamente siempre coinciden con la realización de una audiencia judicial o una vista de la causa. ¿Cuáles son los hechos en este contexto? Yo quisiera señalar en primer lugar la excelente relación de mi hermano Juan Felipe y la mía con nuestro padre, relación de mentor, relación intelectual, relación afectiva, pues mi padre se divorció en 1965 y nosotros nos quedamos a vivir con él. Tomábamos desayuno con él todos los días, almorzábamos con él todos los días y ha sido una guía profesional. Siendo canciller, inclusive, yo le he consultado temas que tenían que ver con el derecho internacional. Es un hombre que fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Marcos, que fue embajador de la República, que fue alcalde distrital, y es un hombre hacia el cual tanto mi hermano como yo tenemos el mayor afecto. De tal manera que la situación que se ha generado a partir de noviembre es una situación anómala y anormal. Hasta 1992, la persona de confianza de mi padre era Josefina Tudela de Withrow, su hermana, con la cual despachaba y manejaba sus asuntos. Esto lo digo porque es muy importante en función de una serie de especulaciones que presentan a mi padre como un hombre solitario, sin apoyo familiar y que no podía contar con nadie para el desempeño de sus actividades. Además de decir que en el 92 se encontraba perfectamente bien. En 1995 yo me mudo junto a mi padre. La casa de mi padre ha sido construida en el terreno adyacente a la casa de mis abuelos, donde yo me mudé, con mi familia, con mi mujer y mis hijos, y esas casas están interiormente comunicadas sin ninguna restricción. De tal manera que hay infinidad de fotografías y hechos que documentan incluso tomar desayuno en pijama los domingos juntos en la casa de mi padre, con mi señora, con mis hijos. Esto permanece así hasta el año 2003.
El 2003, debido a un oficio del oficial mayor del Congreso, que dice que implícitamente he renunciado a mi derecho a la defensa, pues envío un oficio de abogado a la Comisión Permanente del Congreso, siendo obligatoria la presencia personal solo en las comisiones investigadoras, considero que no hay las condiciones jurídicas, que no hay el Estado de Derecho garantizado para mi persona en la República del Perú y considero necesario exilarme en la República de Chile, con mi familia. A partir de ese momento, efectivamente, mi padre, a partir del año 2003, queda solo, pues mi hermano ha desempeñado toda su carrera profesional en el extranjero. Durante esos años, hasta mi regreso en febrero del año 2007, debo aclarar que nunca he tenido un proceso, nunca he tenido un juicio. Las dos acusaciones constitucionales cayeron por su propio peso, la primera en el Congreso y la segunda en la Fiscalía, que la archivó por no haber motivos para hacer denuncia. De tal manera que regreso el año 2007 al Perú en febrero, después de cancelar mis compromisos académicos y profesionales en Chile, terminar los semestres, etcétera, vender una casa que había comprado con una hipoteca del Bank Boston, y me encuentro con una situación anómala. Tengo que girar una serie de cheques de 4.000 soles a la semana para el pago de un chofer, una enfermera, alimentos y medicinas. El resto del personal de la casa, cocinero, jardinero, etcétera, corrían, y el mantenimiento de la casa corrían por cuenta de mi padre, de tal manera que esos 4.000 no cubrían esa parte, solamente lo que he mencionado. Encuentro que además de eso se giraba un cheque mensual del orden de los $3.500. Estando en Chile, yo me entero por una llamada anónima que se había hecho una donación que había sido ocultada a los hijos por $1 millón a doña Graciela de Lozada. Si bien yo le cuento esto a mi padre, en ningún momento los hijos impugnamos esta donación. Pero al llegar a Lima, nuestro padre manifiesta una gran inquietud por su patrimonio, por el futuro de su familia. Y entonces, para tranquilizarlo, nosotros decidimos simplemente copiar tal cual el testamento que él había otorgado en 1993 sin ninguna modificación. Y para eso fuimos con mi padre, donde el notario Zambrano, pues el testamento del 93 adolecía de vicios. Nuestros nombres estaban mal escritos, decía Juan Felipe Tudela, Iván Breverdalas, etcétera, cosa que si alguien quiere impugnar no coincide con lo del RENIEC, y además tenía como testigo a un primo hermano de mi padre, cosa que invalidaba dicho testamento si es que alguien quería impugnarlo. Entonces se hizo el mismo testamento sin estos dos defectos, con testigos válidos y con la corrección de los nombres. Todo lo demás era la voluntad testamentaria. Encerraron a mi padre en el escritorio y hubo una gran gritería, y el hecho es que el 17 de mayo del 2007 mi padre otorga nuevo testamento en la notaría de Anón, que es la misma notaría de las donaciones. Pero me llama por teléfono y me dice he revocado el testamento, o sea, hay un ocultamiento. Hay en general un ambiente de desconfianza, un ambiente de abuso, encuentro yo, respecto al uso del dinero. Y entonces, frente a esta situación, y con esto quisiera terminar esta parte, decidimos, mi hermano y yo, intervenir. Mi hermano está en Francia, llega a Lima. Pensamos primero hacer un fideicomiso. El hecho es que trabajamos con el Banco Continental para hacer el fideicomiso, pero nos damos cuenta que mi padre no lo entiende. Y entonces procedemos para tratar de garantizar el patrimonio familiar, que es la inquietud de nuestro padre, dicha por él, hacer un anticipo legítimo, no como falsamente se ha dicho, dejándole la administración, sino dejándole el usufructo perpetuo y absoluto de todos los dividendos, rentas, etcétera. Podía donarlos, hacer lo que quisiera con ellos. Pero lo que se garantizaba, que era lo que él quería,
era la permanencia de la familia de los derechos reales y de los derechos registrales que eran de su propiedad. Se hace el proyecto de anticipo legítima, el doctor Gersi habla con mi padre, quien manifiesta que sí, que eso es lo que quiere, porque nosotros hemos hablado con él antes. La señora Graciela de Lozada celebra esto diciendo que es una gran idea, y al día siguiente objeta el anticipo legítima diciendo que está muy bien, pero tiene que ser visto por el estudio Rodrigo. Como es obvio, hay un conflicto de intereses, porque el señor Rodrigo es consuegro de Graciela de Lozada. Y entonces nosotros dijimos, bueno, el doctor Gersi es abogado, ha sido abogado nuestro desde hace un tiempo, yo soy abogado. Bueno, vamos a cualquier otro estudio. Existe el estudio Checopar, existe el estudio Olachea, existe, en fin, una infinidad de estudios donde ir, pero la insistencia es total. Y naturalmente el lunes, después de esta situación, recibimos una nota de mi padre, que obviamente no ha sido redactada por él, diciendo que deja sin efecto esto. Durante la reunión mi padre está totalmente desprovisto de voluntad. Ella dice, necesitamos un abogado de confianza, ¿no es cierto, Felipe? Sí, necesitamos un abogado de confianza. El doctor Loman, ¿conocemos al doctor Loman? Pregunta mi papá, dice, sí, el doctor Loman, el embajador, se confunde de generación. Es esto lo que nos lleva, como último recurso, porque ningún hijo quiere interdictar a su padre, al verlo sin memoria, sin voluntad y sin ubicación temporal, pero lo suficientemente lúcido en ese momento para saber que algo está pasando y que necesita preservar a sus hijos, que recurrimos a la interdicción. Y recurrimos a la interdicción porque una de las cosas que nos dice es: yo creo que mi seguridad personal y la de ustedes está en peligro. Así pues, el 5 de noviembre, cumpliendo con lo que la ley dispone, puesto que el Código Civil no hubiera colocado la interdicción como institución si fuera una institución monstruosa, procedemos a buscar a un médico, como lo señala el Código de Procedimientos Civiles, que examine a mi padre. Cuando se le pregunta a mi padre si consiente al examen, dice que sí. Es falso lo que después se ha afirmado, que él se negó al examen. Se hace el examen y se presenta la demanda. El día 6 mi padre desaparece de su casa y naturalmente nosotros tenemos una gran preocupación. El día 7 la hija de la señora Graciela de Lozada interpone un habeas corpus contra nosotros para alejarnos de nuestro padre, diciendo que hemos atacado a nuestro padre, cosa que es falso, porque lo que hemos hecho es retirar un cuadro de nuestra madre que consta en el inventario notarial de los bienes de mi madre del año 78, teniendo además el testimonio de la sucesión intestada, y nos acusa de habernos robado un cuadro millonario propiedad de mi padre y otros objetos. Y un abogado del estudio Rodrigo va a la comisaría y nos denuncia en nombre de mi padre. Mi padre jamás ratifica la denuncia, y cuando la fiscal le pregunta al abogado ¿y quién le dijo que denunciara?, dice un superior del estudio, y eso consta en los actuados. Frente a esta situación, naturalmente nosotros, y frente a los ataques mediáticos, tenemos que explicar qué es lo que pasa. Y ganamos el habeas corpus presentado por esta señora, y ganamos en la 10ª Fiscalía este asunto. Y termino con esto, señor presidente. ¿Podría, por favor, bajar la revista? Puede continuar. Hay una técnica de hostigamiento patente desde hace algún tiempo, señor presidente. El 5 de noviembre se inicia el proceso de interdicción. El 6, el hijo de la señora Graciela de Lozada coloca guardianes armados en la casa de mi padre, sin ningún título, puesto que no hay matrimonio ni nada. El 7, la señorita que ha mostrado la revista interpone el habeas corpus. Pierden las acciones, tanto la de la 10ª Fiscalía como el habeas corpus, y lo consienten, no apelan.
O sea que evidentemente era una maniobra. ¿Para qué? Para el 8 celebrar un matrimonio en la casa de Graciela de Lozada. El pliego matrimonial abierto sin pago. El plazo de 8 días no respetado, porque se hizo en 2 días. El plazo de 8 días no es un plazo de edictos, es un plazo de ley para la oposición de familiares o terceros al matrimonio. Todos los trámites, según los sellos de la Municipalidad de Magdalena, tomaron 16, 17, 18 minutos. Este matrimonio es un matrimonio al cual nosotros llegamos con la juez Raquel Centeno en materia de habeas corpus que se va a examinar el día de hoy en esta vista. Llegamos después de haber estado en casa de mi padre, donde los empleados de casa de mi padre mienten y dicen que está en Cañete, o sea, ocultan el hecho que está en la casa de Bernardo Monteagudo. La juez Raquel Centeno los separa en distintos ambientes y uno de ellos confiesa la verdad. Después de levantarse las actas y de firmar y de hacer todo lo dicho, vamos a Bernardo Monteagudo, vemos una serie de autos elegantes, la juez se baja, nosotros nos bajamos, llegamos a la puerta, hay 3 abogados del estudio Rodrigo y uno más corpulento adelante que es Renzo Carrasco, que dice, vamos a ver si usted entra, le dice a la jueza que está con su medalla, y luego dice, los hijos no entran. De tal manera que el carácter público de ese matrimonio es nulo. Naturalmente, esos son los hechos. Cuando llega el momento de sentenciar, se lanza un reportaje terrible en el programa Panorama el día antes. Antes de cada audiencia o de cada vista ha habido o hubo un escándalo mediático. Y la juez Raquel Centeno decide en su sentencia que tenemos derecho a ver a nuestro padre. Nosotros hemos pedido la libertad porque presentamos el habeas corpus oral a las 10:45 de la noche en la Corte Superior Penal de Lima por la urgencia. Y la juez de turno era la juez Janet Lastra. La juez Janet Lastra se constituye en el domicilio de Graciela Lozada a las 4 y algo de la mañana y nadie abre. Nosotros no estamos presentes en esa diligencia. Es esa diligencia la que da lugar a la calumnia de que fuimos con una ambulancia, calumnia que seguramente volveremos a escuchar. Y luego, esto naturalmente al terminar el turno de la juez Lastra, esto deriva al 18 Juzgado Penal Especial, donde está la doctora Raquel Centeno. Y el procedimiento empieza con una declaración. Y en esa declaración yo pido el libre acceso a mi padre. Forma parte integral de este habeas corpus. Naturalmente, esos son los hechos principales que yo puedo narrar. Sé además, por un tío mío, que mi padre, el día antes del matrimonio, no estaba con disposición de casarse. Y encuentro anormal que una persona en 2 días se vaya a su casa y se case a los 92 años de edad. Corte contacto con sus hijos durante 6 meses, durante los cuales manda unas cartas notariales diciendo que no son de él, diciendo que deben desistirse de los juicios. Y simultáneamente los deshereda sin jamás haber hablado con ellos. Y quiero añadir un punto importante. Al amparo del habeas corpus de la juez Raquel Centeno, yo hice 3 visitas a mi padre. La primera, y llegué a la casa y estaba mi padre, Graciela Lozada y 2 contadores. Los contadores salieron disparados del cuarto. Graciela de Lozada me dijo, tú no puedes estar acá. Yo dije, sí puedo estar acá porque hay un habeas corpus que me da el acceso a mi padre. Previa cita, y aquí le hice una aclaración que es muy importante, no previa cita, de mutuo acuerdo con mi padre, de mutuo acuerdo con mi padre. Y le pregunté, papá, ¿quieres que hablemos a solas? Sí, me dijo. Fue una conversación emotiva, me preguntó por mi hermano, en fin, no vamos a entrar al detalle. Segunda entrevista el domingo, llamé por teléfono antes. Ahí manifestó que no conocía del aviso publicado el 13 de noviembre en El Comercio y en El Peruano, de que no conocía de la denuncia en la comisaría hecha por el abogado Ramos del estudio Rodrigo, y que en fin estaba fuera de contexto. Y entonces en esas condiciones me pregunto yo, si acaso los hijos no tienen el derecho de hablar con su padre y saber qué pasa, o si debemos
como es presumido por la otra parte, someternos a los ataques mediáticos más feroces sin respuesta y cuando salimos a explicar la situación, considerar que los procesos y las declaraciones son ofensas cuando no son más que respuesta frente a un Tudela. hecho jurídico y frente a un ataque. Señor Tudela, su tiempo ha concluido, falta aún el informe de hecho de su hermano. Yo por favor le pediría que, invocando su condición de profesor universitario, en un minuto haga la síntesis que sea posible, que termine con su informe de hechos. La síntesis es la siguiente. Nosotros pedimos que se restablezca el orden natural de toda familia. Nuestra familia ha sido una buena familia a pesar del divorcio de mis padres. La unidad con mi padre ha sido muy fuerte. Esa unidad ha sido rota de una manera inmisericordia, de una manera cruel por terceros, que creen que mediante una carta notarial o mediante abogados o mediante filmaciones de 10 o 15 segundos pueden sustituir la voluntad de mi padre. Nosotros queremos tener acceso a nuestro padre y como nuestro padre no puede valerse por sí mismo, porque no puede marcar un número telefónico, porque no puede pararse y sentarse solo, porque no puede echarse en su cama o incorporarse en su cama solo, porque no ve, le pedimos que se pronuncie el Tribunal Constitucional no solamente sobre la fórmula incorrecta sobre la cual nuestro abogado hará una explicación más completa del fallo de la cuarta Sala Penal de la Corte Superior, sino que también pedimos que tome en cuenta la naturaleza constitucional de orden público del vínculo paterno-filial y que no es un derecho o una garantía como las constitucionales que pueden implicar un no querer ver a alguien. El argumento final es que un padre o los hijos tienen obligaciones legales de todo tipo, alimentarias, de sostén, etcétera, etcétera, de acuerdo a la ley. Y no se puede pretender que un padre diga ya no quiero ver a mis hijos y acá está la carta notarial. Con ese argumento vamos a llegar al divorcio por carta notarial. Es constitucionalmente una cosa que consideramos equivocada. Eso es todo, señor presidente, eso es todo, señores magistrados. Les agradezco su paciencia y su tiempo. Señor Tudela, el magistrado Álvarez Miranda quiere formular una pregunta. De acuerdo a su versión de los hechos, se parte de la premisa de que su padre tendría una confianza prácticamente ilimitada con la señora Graciela de Lozada. ¿Quién es la señora Graciela de Lozada? La señora Graciela de Lozada es, como lo señala la escritura pública de donación, una amiga de mi padre. Cuando mi padre dona $1 millón a esta señora, dice textualmente en la escritura pública que lo hace por motivos de amistad, no añade nada más. Él no convive con la señora de Lozada. La señora de Lozada, el día del matrimonio, le dice a la juez Raquel Centeno que nunca ha convivido ni pernoctado en casa de mi padre. Yo no soy quien para juzgar las interioridades sentimentales. Que esta amistad existe, existe, pero esta amistad está dada en el contexto de una vida familiar en el cual hay otras personas. Y entonces ese contexto mucho más amplio que también implica afectos naturales y permanentes. Aristóteles dice que hasta las fieras quieren a sus crías. Cuando yo veo los ataques mediáticos, yo sé que no es mi padre. Yo sé que esos ataques políticos que buscan literalmente mi destrucción, porque soy la parte visible de este alegato donde también está mi hermano, no son los ataques de un padre. Son los ataques de una persona sin afecto. Y entonces están los nietos, está la familia, y no se puede excluir y desterrar a una familia por carta notarial. Que Ahora ni bien, siquiera Perdón, ¿su padre a qué edad conoce a la señora Graciela de Lozada? La señora Graciela de Lozada aparece en casa de mi padre en la década del 80. Diría yo a mediados de la década del 80. ¿Qué edad tenía su padre?
En esa edad él nació en 1915, a mediados de la década del 80, mi padre pues tenía 75 años, 70 ¿Y usted por qué supone, a priori, de que la señora Graciela Lozada merece menos confianza que ustedes, que son los hijos? No, yo no supongo eso a priori y ahí hay una mala interpretación de lo que he dicho. Lo que yo he dicho es que justamente lo que hay es una relación de familia que no puede ser mutilada y no puede ser cercenada. Mi padre, la señora Graciela Lozada, yo, todos los que estamos en esta sala, tenemos derecho a sustentar las relaciones que querramos, pero no podemos violentamente destruir la estructura de una familia de una manera inmisericordia, simplemente por intereses que habrá que esclarecer en su debido momento, y además tratándose de una persona cuya capacidad no es una capacidad óptima ni plena, sin memoria, sin un discernimiento completo. O sea, lo que es muy importante ver acá es el momento de la creación del vínculo conyugal, por lo demás fraudulento. Este vínculo conyugal, ¿por qué no se realizó en 1985? ¿Por qué no se realizó en 1990, en 1995 o inclusive del año 2000? ¿Por qué se esperó una situación de conflicto con los hijos para realizar el matrimonio fraudulento que está, dicho sea de paso, en proceso? Hay un proceso de anulación y los dos abogados que contuvieron a la jueza en la puerta están denunciados por el Ministerio Público por delito contra la Administración de Justicia. Una última pregunta. Ustedes entienden seguramente por su formación y su amplia trayectoria jurídica que el destino de este habeas corpus presentado depende esencialmente de la situación en la cual pueda estar mentalmente su padre. Lo comprendemos plenamente. Ahora, ¿en base a qué acreditan esa aparente incapacidad mental, esa aparente falta, como usted ha señalado, falta de voluntad, falta de memoria? A nuestra propia experiencia con él en primer lugar. Yo he despachado con él de febrero a noviembre del año 2007. Hay días en que me ha preguntado de quién es esta casa en la cual vivo. Él nunca ha vivido en otra casa. Perdón, pero ustedes han acreditado. Pero hemos pruebas. buscado un médico forense que hace 900 pericias al año y que tiene una especialización en psiquiatría para hacer esto. Pero esto es una cuestión de parte porque lo exige el Código de Procedimientos Civiles. Nosotros somos plenamente capaces de darnos cuenta de lo que pasa con mi padre. ¿Está en el expediente? Está en el expediente. Más aún, la otra parte tiene 10 médicos, peritos, psiquiatras y han publicado una gran página en el diario. Pero eso tampoco pasa de ser un testimonio de parte. Lo que es importante es la pericia judicial. El proceso de interdicción no es una lucha de papelotes que sacan las partes diciendo yo tengo más psiquiatras que tú. Es la lucha de la razón y del derecho dispuesto por un juez. Es la lucha por el derecho y la justicia hoy aquí en el Tribunal Constitucional. O sea, el corte del vínculo. Como si se tratase de una simple amistad, de un simple tercero, con el cual yo ya no quiero verme. Es una normalidad. Por último, ¿qué pretenden exactamente con el habeas corpus presentado? Restablecer la relación de familia, conversar con mi padre, apoyarlo, saber qué es lo que ocurre. Se han dicho calumnias horribles que seguramente se las han hecho creer. Lo de la ambulancia, lo de la demolición de la casa y que íbamos a construir un edificio. Todo eso es absolutamente falso. ¿Y dónde estaría el agravio constitucional? Disculpe. ¿Dónde estaría menoscabado el derecho fundamental? En que como mi padre no puede valerse por sí mismo, ni para hacer una llamada telefónica, porque no ve y porque no puede digitar el teléfono, necesita de los terceros que lo rodean para
que nos pueda ver. O sea, estas personas tienen que hacerse a un lado para que nosotros podamos tener acceso a él. Hay agravio constitucional porque esos terceros nos han impedido que lo veamos y tenemos las ocurrencias policiales, 2, en las cuales queda constancia que los guardias armados, con una lista que según los guardias de seguridad fue hecha por Graciela de Lozada, prohibía el acceso a nuestra casa en desacato del habeas corpus de Raquel Centeno. Sea cual sea la opinión que la otra parte pudo haber tenido sobre ese habeas corpus, tenía que respetarlo hasta tener otra sentencia. No podía hacer de cuenta que el derecho no existe en el Perú. No podía hacer de cuenta que las resoluciones de los jueces son simple papel que se puede tirar al tacho. De tal manera que el agravio constitucional es justamente porque la Corte Superior, la cuarta sala de la Corte Superior, revoca ilegalmente el fallo con 2 votos a favor y 1 en contra, y se necesitan 3 votos conformes cuando la Corte Superior actúa como última instancia, y en ese sentido ese es el fundamento jurídico, pero que no me toca a mí explicar, del agravio constitucional fundadísimo. Y en segundo lugar, el fundamento de hechos es que ese habeas corpus ha sido pedido para poder ver a mi padre. Y yo me pregunto si un hombre al cual no se le deja ver a sus hijos es un hombre libre. Bien. Señor Felipe Tudela, puede hacer informe de derechos. Señor Felipe Tudela, su hermano, el doctor Francisco, ha hecho un informe extenso y es un informe de hechos con algunos contenidos de naturaleza familiar, patrimonial, etcétera. Yo invocaría que en el más breve plazo, usted, si es posible, no soy yo quien tiene que decir cuáles son los hechos sobre los cuales usted va a hacer referencia, se centrara en hechos que tuvieran alguna relevancia constitucional, además del tema de la familia, los hijos, etcétera. Bien, le agradezco, presidente, y seré lo más breve posible. Y trataré de centrarme en temas esenciales que no repitan lo dicho por mi hermano Francisco. Y aquí quiero ir, para comenzar, a una cuestión de fondo, que es la idea principal. Ustedes tienen un padre mayor de 92 años que ya no está en la plenitud de sus facultades. Usted ve que le quitan sus cosas. Usted ve que abusan de él. Usted ve que destruyen la familia. ¿Qué hace usted? ¿Usted se queda con los brazos cruzados o usted hace algo? Nosotros, mi hermano Francisco y yo, hemos decidido tomar la vía de hacer algo con una finalidad, que es la finalidad de fondo. Una familia tiene un cuerpo y tiene un alma. El cuerpo de la familia es el patrimonio que permite la educación y asegurar el futuro de los hijos. Pero mucho más importante es el alma de una familia, porque el alma de una familia es lo que permite la dimensión espiritual, la dimensión de amistad, la dimensión de fraternidad, de armonía y de futuro. Cuando 2 personas se casan, no se casan por presiones patrimoniales a los 92 años, como ha sido el caso. Nosotros habíamos interpuesto una demanda de interdicción y a los 2 o 3 días se casan. ¿Por qué? Para asegurar una situación patrimonial, porque Graciela de Lozada nos había repetido a saciedad, no una ni 2, sino decenas de veces, que no tenía ningún interés patrimonial, que no pensaba nunca casarse con nuestro padre y además nunca había convivido con ella. El hecho de fondo es que este matrimonio la esencia del matrimonio es asegurar una dimensión patrimonial. La esencia de nuestra presencia es asegurar una armonía familiar. La familia es lo esencial en su dimensión espiritual, es lo esencial en su dimensión pedagógica. Y aquí traigo a colación un recuerdo, el recuerdo de mi padre, mentor, amigo y la persona que hasta el día de hoy más quiero y más admiro.
Esta persona que fue mi padre me educó a mí y a mi hermano Francisco desde niño. Se dio todo el tiempo necesario, cosa muy rara en los padres, para tener presencia con los hijos. Desayunábamos y almorzábamos juntos. Me enseña a jugar ajedrez a partir de los 6 años. Tiene una relación muy especial con nosotros dos. Le debemos lo que somos y lo que estamos haciendo hoy es lo que nuestro padre hubiera querido que nosotros hagamos, teniendo en cuenta la educación que nos dio. Lo esencial en una Constitución es garantizar los derechos fundamentales que garantizan no solamente el orden social, sino el éxito de una sociedad en su conjunto. Y el éxito de una sociedad no puede basarse sino en tener en cuenta que los individuos no somos átomos, los individuos no somos islas, los individuos somos vínculos de una larga cadena que se establece a través de la familia. Y si el derecho constitucional no defiende la familia, pues les digo a ustedes que no defiende nada. Lo que yo estoy pidiendo es el derecho de un fundamental. Nuestro caso, ¿cuál es el verdadero sentido de un proceso judicial, sea el que sea? No son los individuos concernidos, es el símbolo, es el poder entresacar de cada uno de nosotros, humildes habitantes, un ejemplo universal para cambiar un país, para que se haga justicia en su alma, en su fondo y en su corazón. Quiero añadir un hecho de detalle. Cuando nosotros ponemos la interdicción, lo cual precipita un matrimonio porque hay un interés patrimonial de la otra parte, porque hay un grupo familiar que está interesado, porque Graciela de Lozada tiene como sobrino carnal al yerno del señor Avendaño, porque Luis Carlos Rodrigo Mazuré es consuegro de la señora Graciela de Lozada, porque la hija Augusta María, que pierde un habeas corpus en la 13ª sala, es la hija de la señora Graciela y trabaja también con su consuegro. Toda esta relación familiar que desea ajustar de manera precisa y aparentemente exitosa hasta ahora una situación patrimonial, a pesar de que no había ningún interés matrimonial y no había ningún interés de convivencia. Inclusive la señora Graciela de Lozada decía que ella no tenía ningún interés en el patrimonio de ninguna manera. Esto contrasta con nuestra posición. Nuestra posición es realmente y únicamente familiar. El patrimonio va y viene. El patrimonio no es dueño nadie, solo Dios es dueño de nuestro patrimonio. De lo que sí somos dueños es de nuestras almas, de lo que sí somos dueños es de nuestra familia y de lo que queremos nosotros hacer con nuestras familias. Cuando hacemos el examen de parte, es solo un examen de parte para poner una demanda de interdicción, para resguardar una unidad familiar. No ponemos un examen de parte nosotros, sino por la simple razón de que si nosotros íbamos a un tribunal, queríamos que lo que nosotros presentáramos fuera objetivo, y si mañana autoridades competentes emitían un juicio, este juicio ratifique nuestra experiencia de que nuestro padre tenía deterioro cognitivo y falta de autonomía total. Nuestro padre hoy tiene una falta de autonomía y deterioro que es total, es decir, él no depende necesariamente de terceros, sean quienes sean estos terceros, los terceros que ahora lo tienen en cautiverio o terceros otros que puedan venir después. Pero una persona que no puede afeitarse solo, que no puede realizar sus funciones íntimas solo, que no puede hablar por teléfono y que no puede realizar ninguna función solo físicamente, no vayamos a lo mental, y que queda confirmado en lo mental, está preso, está necesariamente cautivo de estos terceros. Lo grave acá es que cuando nosotros ponemos nuestros exámenes de parte, que no tienen ningún valor sino de ser de parte, nuestros médicos concluyen serio deterioro cognitivo y falta de autonomía y movilidad. Lo tremendo acá es que los exámenes de parte de ellos concluyen lo mismo, en las cifras, en los datos, no en la opinión final del médico. Cuando usted lee un análisis de sangre, a usted le dicen leucocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y si no somos médicos no entendemos. Las cifras hablan por sí solas, pero el médico al final puede decir el señor está muy bien, aun si estamos mal. En el test de refranes nuestro padre saca 66, en los exámenes de ellos saca 66, que implica serio deterioro cognitivo muy por debajo de la normal. Toda persona a partir de los 84 años tiene 54% de senilidad o lo que se llama demencia senil. Esta curva aumenta exponencialmente cuando se va de los 84 a los 90 y tantos. A los 90 todos estaremos en una situación similar. Entonces, los exámenes de parte de ambos
Por ejemplo, uno de los psicólogos de ellos dice que nuestro padre no puede realizar operaciones aritméticas simples, los de ellos. Otro de los médicos de ellos dice que no recuerda el domicilio de su casa. Otro de los médicos de ellos dice que no tiene autonomía funcional y no puede moverse, que tiene una seria falta de autonomía funcional. Es decir, los exámenes de ambos coinciden. Entonces, como los exámenes de ambos coinciden, ¿qué es lo que han hecho? Lo que no han podido ganar en el terreno judicial, lo han desviado al terreno mediático para tratar de ganar a través de presiones mediáticas lo que no pueden ganar en el terreno judicial. Por eso se fueron corriendo cuando la Iglesia les pidió un peritaje. El Tribunal Constitucional no los casa, el Tribunal Eclesiástico no los casa por la simple razón de que estaban exigiendo un peritaje, que era de oficio. La Iglesia actuó con imparcialidad, con serenidad, con prudencia. La Iglesia no quiso precipitar nada, y lo primero que dice el señor Avendaño es que ellos no querían someterse al peritaje de la Iglesia, preferían el dominio civil. Entonces aquí de lo que se trata es de un atentado muy grave a la unidad familiar de fondo. Lo que nosotros pedimos es que nuestros hijos, que los nietos de nuestro padre y los nietos por venir tengan asegurada una armonía familiar y un pasado familiar. ¿Qué pasado podemos presentarles a nuestros hijos? Nuestros hijos, los dos hijos de mi hermano Francisco, su hija y su hijo y mi hijo, ¿qué les vamos a decir? Que hay una familia destrozada, fragmentada por gente que nos fragmentó a nosotros, nos echó de la casa y los echó a ellos también, y que nosotros ya no vamos a tener ningún acceso. Este no es un asunto de interés individual, hay que ser muy egoístas cuando un acto de la vida se mira con una dimensión individual. No, nunca, jamás. Todos nuestros actos tienen que ser vistos en una dimensión universal, patriótica y nacional. Eso es todo. Gracias. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Por 5 minutos. Señor presidente, viene a su vista el expediente 1317-2008 en un habeas corpus conexo, donde la cuarta sala revoca el fallo de la jueza Raquel Centeno, que había declarado fundada la demanda, y la revoca declarándola infundada. Señor presidente, señores magistrados, nuestra demanda de habeas corpus tiene dos petitorios. Fundamentalmente, el petitorio consiste en que se proteja el derecho a la libertad individual de Felipe Tudela Barreda. Porque su jus movendi, su jus ambulandi, su power of locomotion, como dicen los ingleses, está absolutamente restringido por su absoluta incapacidad física. En consecuencia, eso es lo que hace que este habeas corpus sea un habeas corpus conexo. ¿Pero conexo a qué cosa? Además, conexo a la relación paterno-filial que tiene todo padre con sus hijos. Porque la libertad tiene una multiplicidad de manifestaciones. Y dentro de esa multiplicidad de manifestaciones está precisamente el hecho de poder disfrutar de la relación paterno-filial. Y eso implica que los hijos también disfruten de esa relación paterno-filial como derecho fundamental. Entonces tenemos, por un lado, la libertad locomotora restringida absolutamente por el grave estado de salud del beneficiario, y tenemos, por otro lado, en el mismo rango de importancia, el derecho que tienen los hijos de acceder a su padre. Entonces, la institución non plus ultra para defender estos derechos es el habeas corpus. Y este habeas corpus se ha planteado con esa finalidad de que los hijos puedan tener acceso a su padre. Pero fundamentalmente porque el poder de locomoción del beneficiario está absolutamente restringido y es absolutamente dependiente de terceros, como ya lo han explicado sus hijos. Entonces, hemos dirigido esta demanda de habeas corpus contra Graciela Lozada de Marrú, porque ella es la autora principal de la privación de la libertad del beneficiario. ¿Y por qué es ella la autora principal que impide que la relación paterno-filial se desarrolle normalmente? Por eso es un habeas corpus conexo. Entonces, y ya voy al tema de fondo. La cuarta sala
con reos en cárcel, revoca el fallo de la juez Raquel Centeno en base a 2 mentiras y un sofisma. La primera mentira, dice la cuarta sala, que no se puede modificar en sede constitucional el contradictorio bajo los efectos del principio de iuria novit curia, en el sentido de que la jueza ha ido más allá de su función. Lo que es completamente falso. En la declaración de Francisco Tudela Van Breugel Douglas está claramente establecida la solicitud de tener acceso a su padre. Dice textualmente: y quiero recuperar el derecho que como hijo tengo de acceder a mi padre. Es decir, le pide a la jueza que acoja su solicitud respetándose la relación paterno-filial y atendiendo a que su padre está restringido en su libertad locomotora de manera absoluta, que no se puede modificar en sede constitucional el contradictorio bajo los efectos del principio de iuria novit curia, en el sentido de que la jueza ha ido más allá de su función. Lo que es completamente falso. En la declaración de Francisco Tudela Van Breugel Douglas está claramente establecida la solicitud de tener acceso a su padre. Dice textualmente: y quiero recuperar el derecho que como hijo tengo de acceder a mi padre. Es decir, le pide a la jueza que acoja su solicitud respetándose la relación paterno-filial y atendiendo a que su padre está restringido en su libertad locomotora de manera absoluta y es dependiente absolutamente de terceros. Entonces, esa mentira es una mentira. Pero la realidad no se puede borrar con mentiras. Las palabras no se pueden borrar con mentiras. La realidad siempre quedará allí. Otra mentira. Y esta mentira es la más grave de todas. Dice la cuarta sala que no se ha acreditado la privación de la libertad. Pero sin embargo, la jueza Raquel Centeno establece 5 pruebas que están ahí porque la realidad es más fuerte. Porque la realidad no se puede borrar con las palabras. La casa familiar estaba con candado. Los hijos tratan de ingresar y no pueden. La casa familiar es abierta por un contador y por un abogado que estaban dentro de la casa. Primera restricción. Hecho objetivo. Segunda prueba. Fojas 261, 262. Segunda prueba. La casa estaba con vigilantes contratados por la demandada. Tercera prueba. Había una lista que obra en el expediente. Una lista donde no aparece en el nombre y que ha sido elaborada por la demandada de los hijos. Estuvieron en el matrimonio civil momentos antes y no los dejaron entrar. Es decir, eso está acreditado, con pruebas de manera objetiva. La contraparte lo negará, pero las pruebas están ahí y la negativa solo serán meras palabras que no podrán contra la realidad. Entonces, no es cierto que no se haya acreditado la privación de la libertad del señor Felipe Tudela Barreda, perjudicando la relación paterno-filial de los hijos, sino que está más que probado, más que acreditado, más que demostrado. La jueza Raquel Centeno le hace 3 preguntas al beneficiario y ahí se da cuenta de su lamentable estado mental. Le dice: cuénteme usted sobre el día lunes 5 de noviembre. Y él le responde: por el día martes 6. Le pregunta: ¿usted se acuerda haber sido analizado por un psiquiatra, por un psicólogo esta semana? Y le dice a la señora Graciela: ¿cómo se llama el médico? El médico que lo venía tratando durante los últimos 7 años. Y una vez por lo menos a la semana. No se acuerda del nombre del médico. Finalmente le pregunto: ¿usted es feliz en tiempo presente? Siendo la respuesta de un hombre lúcido. Si soy feliz, le dice: sí, he sido feliz en compañía de mi familia. Entonces, la sentencia revoca el fallo en base a esas 2 mentiras, porque si las contrastan con la realidad, el fallo de la jueza Raquel Centeno hubiera quedado tal y como estaba. Pero además hay un sofisma aquí. El sofisma es que la cuarta sala lo hace pasar al señor Felipe Tudela Barreda
como si fuera una persona absolutamente normal, absolutamente lúcida, en plena posesión de sus facultades mentales, cuando en realidad ya no lo está. Acá hay una ley de causa y efecto. El matrimonio se produce el 6 de noviembre. Perdón, el 8 de noviembre. La interdicción se produce 2 días antes. Lo que precipita el matrimonio es la interdicción. La causa es la interdicción, el efecto el matrimonio. Es por eso que se casa a escondidas, a espaldas de los hijos, festinando trámites, a puerta cerrada, porque sabían que los hijos se iban a oponer. Entonces, ese matrimonio es ilegal. Y con ese sofisma, la cuarta sala se traga el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Que los hijos plantearon la demanda de interdicción el 6 de noviembre de 2007, 2 días antes de que se case. Y el 8 de noviembre se casa. Y se ha planteado la nulidad del matrimonio, por todas estas razones, y que por muchas más es ilícito. Entonces, habiéndose acreditado, señor presidente y señores magistrados, que la sentencia de la cuarta sala está basada en 2 mentiras demostradamente falsas, verdaderas, y en un sofisma, lo que procede es revocar el fallo y declarar fundado el habeas corpus, y que se permite el acceso de los hijos a su padre, que se respete la relación paterno-filial, y que no sea letra muerta, porque estando en vigencia el habeas corpus de la juez Raquel Centeno, Juan Felipe Tudela no pudo ver a su padre. Yo solamente quiero terminar con una reflexión. No creo que ustedes puedan tolerar y puedan seguir permitiendo que 2 hijos no puedan ver a su padre. No hay mayor dolor de un hijo, porque el dolor es real, como dice Schopenhauer, que el dolor que siente un hijo cuando no lo dejan ver a su padre. Está en sus manos que esto termine. Está en sus manos que esto se acabe. Eso es todo. Bien. Por el mismo tiempo que ha hecho uso de la palabra el abogado, puede hacer uso de el abogado de la parte demandada. Estoy un poco en desventaja, señor presidente, con todo respeto y cordialidad, porque la parte contraria, como un todo, ha hecho uso de la palabra por más allá de media hora. Pero en fin, no nos vamos a dedicar a esas cosas menudas. Trataré de hablar por 7, 8 minutos, lo que fuera, y termino. En primer lugar, quiero protestar de lo que ha dicho Felipe Tudela, hijo. Y es que durante toda su exposición de hechos, dramática exposición de hechos, ha dicho que hay un grupo de gentes, está en la tesis, un grupo de gentes no identificadas, lo cual provocó que uno de los señores magistrados dijo que esto aparentemente se personificaba en Graciela Lozada, su esposa hoy día, aunque se haya hablado de su amistad, su esposa hoy día, mientras no se declare la nulidad de ese matrimonio, es su esposa, que lo digan con todas sus letras. Bien, si bien se ha dicho un grupo, pero se pidió pues una precisión, decir a Graciela Lozada, ya se especificó un poquito más, recién me doy cuenta, y resulta que yo estoy involucrado en esto, yo personalmente, porque mi hija Cecilia está casada con Jorge Alaiza de Lozada, sobrino de Graciela Lozada. Entonces yo formo parte, según esa temeraria acusación que hemos escuchado hoy y de la cual protesto enfáticamente, temeraria acusación, yo formo parte del complot de este grupo de personas que lo tienen acosado al papá, que lo tienen excluido de la relación familiar maravillosa con sus hijos, ¿ya? Y entonces eso, señor, no es verdad. A mí me llamó la señora Graciela de Lozada y el señor Tudela a que los asesorara conjuntamente con el estudio Rodrigo. Mi hija Cecilia no ha intervenido para nada, ni ella ni su marido quieren hablar de este caso conmigo. Dejo así sin nada la protesta. Si se tratara no de una persona que ha hablado sobre hechos, sino sobre un abogado, pese a que tiene la medalla puesta del colegio, pediría que se le aplique una sanción, por lo menos una amonestación, por hablar así de un colega, y acusarlo sin pruebas de un complot con intereses económicos contra su padre. En segundo lugar, señores, todo esto está jugando alrededor de la supuesta incapacidad del señor Tudela. Pero se ha olvidado que la capacidad tiene que presumirse. Todos los acá presentes somos capaces.
Todos somos capaces. Se presume la capacidad de todo el mundo. Y no es una demanda lo que interrumpe la capacidad de las personas. Porque yo puedo plantear demandas contra muchas de las personas aquí presentes y no por eso se convierten en incapaces por el solo mérito de mi demanda. No. Tiene que haber una sentencia, señor. Tiene que haber una sentencia. Y no hay sentencia. Por consiguiente es ridículo y es antijurídico hablar en este momento del incapaz Felipe Tudela padre. Hay que hablar del capaz Felipe Tudela padre. Lo más que se podrá es agregar cuya capacidad ha sido cuestionada por sus hijos y que será materia de una sentencia final. Pero la sala de este tribunal no puede asumir que estamos en presencia de un incapaz, porque, repito, debe presumirse. Tanto ha llegado el convencimiento en la cabeza que el señor letrado, el que ha informado, ha dicho, pues opinan, yo también opino sin ser hijo, como observador. Tercero, se nota de toda esta explicación, todavía no he entrado al derecho, pero me va a perdonar un ratito y voy a entrar al derecho. Esto se habla como si los bienes fuesen comunes. Y se creó la idea de un fideicomiso para que el papá tuviese la libre disposición de los frutos, una suerte de usufructo en favor del papá de lo que es suyo. Señores, ¿en qué estamos? El señor Tudela es el propietario de sus bienes. Los hijos no tienen nada, sino una expectativa. Hoy día ni siquiera una expectativa, porque han sido desheredados. En consecuencia, ¿de qué hablamos? Ellos hablan que se hace mal uso de mis bienes, de los bienes, de nuestros bienes, de la familia, que hay que proteger los bienes familiares, y propusimos un fideicomiso para que disponga de su fruto. ¿Quiénes son ellos para hablar de eso? Yo tengo 9 hijos, saltaría hasta el techo si mis hijos se pusieran a programar cómo debe disponerse y actuarse respecto a mis bienes. Por favor, son los bienes del señor Felipe Tudela padre. Y finalmente, y ahí entró el tema, hace 6 meses que no lo vimos. Así comenzó Francisco Tudela su exposición. Claro, es verdad que hace 6 meses que no lo ven, y me temo que van a pasar muchos meses más que no lo van a ver, porque no se ha mencionado para nada la carta escrita por el señor Tudela, donde le dice a Pipo, su hijo Felipe, le dice: te mando esta nota para decirte que no puedo tener entrevistas o conversaciones mientras continúen los agravios dirigidos a mi persona y a mi mujer. Ojalá al desistirte tú y tu hermano de todas estas acciones, esta lamentable situación cese en breve. Esto está firmado por el señor Tudela. Su firma ha sido legalizada por un notario público. ¿Cuál es la respuesta? Que esa carta se la han escrito. Bueno, pueden decir cualquier cosa, pero ¿qué prueba hay de que esa carta se la han escrito? Yo puedo decir que yo he hablado con el señor Tudela y le he preguntado si esa es su voluntad, eso de la carta. Y me ha dicho que sí, enfáticamente, solo yo en conversación con él, sin la presencia de mi hija Cecilia, ni de Chela Lozada, ni de nadie. Señor Tudela, ¿usted firmó esa carta? ¿Y usted no quiere ver a sus hijos? No quiero verlos. Ahora, aquí llegamos al tema, porque inicialmente, ya estoy en lo de derecho, inicialmente este juicio fue planteado en forma verbal, el habeas corpus, y el beneficiado era el señor Tudela, mi defendido, y la causante de su falta de libertad era la señora Graciela de Lozada. Por eso se presentó por un supuesto atentado de Graciela de Lozada contra la libertad individual de don Felipe Tudela Barrera. ¿Ya? Afirman los demandantes que su padre se encuentra privado arbitrariamente de su libertad, y hemos escuchado hoy día que eso es así. Se protegió el derecho a la libertad individual de Felipe Tudela, pero entonces se ha entrado de ahí al término de que no quiere ver a sus hijos y que esa es una manifestación de la libertad y que se lo ha obligado a que no vea a sus hijos, y que hay un grupo de gentes, entre los cuales está mi hija, según hemos escuchado hoy día, que no permiten que se vea a sus hijos. Bueno, el señor Tudela lo ha dicho, aquí está la carta. ¿Qué prueba hay en contra de esta carta? ¿Qué prueba hay? Ninguna. También tiene que presumirse la validez de esa carta. No se ha planteado, ningún juez ha declarado la invalidez de esa carta, ni la incapacidad del señor Tudela para escribir esa carta, ni el hecho de que se la hayan escrito otras personas, como se afirma alegremente, sin prueba alguna. Yo también puedo afirmar, y estoy seguro que el tribunal me cree,
puedo afirmar que el señor Tudela a mí personalmente me ha dicho eso. Ahora, señores, ¿puede un padre negarse a ver a sus hijos? Vamos por partes. Cuando un hijo mío de 8 años venía a fastidiar y se portaba mal, le decía, no quiero verte hasta que te portes bien. Eso es lo chiquito, ya. En segundo lugar, más grande, se porta mal un hijo, me demanda, quiere que me declaren incapaz, me agravia, me produce todo eso, quiere anular mi matrimonio, sugiere y afirma que mi mujer se ha casado conmigo por intereses. Todo eso, no quiero verte. Y para verse se requieren 2, señores. Y entre padre e hijo también se requieren 2. No hay ningún mandamiento que diga amarás a tus hijos. ¿Saben por qué, señores? Porque es innecesario. Porque todo padre ama a sus hijos. Es innecesario. En cambio, sí hay un mandamiento que dice amarás a tus padres. ¿Por qué? Porque hay muchos hijos que dicen amar a sus padres, pero que no los aman en definitiva. Porque hacen este tipo de cosas que lo agravian y que le hacen la vida difícil e imposible a los 92 años de edad. Entonces, y ya voy a terminar, ¿qué se actuó la prueba en este habeas corpus? Ustedes la van a ver. Doctor Avendaño, le suplicaría que en la medida de lo posible trate de dirigir el debate sin que haya insinuaciones, en este caso casi ya directas, sobre si los señores Tudela aman o no a sus hijos, porque eso podría... A su padre. A su padre. A su padre. Así que, bueno, por favor, le suplico para poder tener el orden en la sala. Bueno, doctor, yo acato su súplica, que no es súplica, simplemente un pedido. Espero que le formule usted a la otra parte un pedido semejante para que no se trate, del modo como se ha hecho, de familiares muy cercanos míos, como una hija. Muy bien, ya usted lo ha señalado, ¿no? Muy bien. Entonces yo quiero terminar con la prueba. En la prueba actuada, el 8 de noviembre en el domicilio de la demandada, don Felipe dice que ha salido y transitado libremente de su domicilio. La cita de sentencia, la sentencia lo cita, la sentencia de primera instancia lo cita en el 7º considerando. Se le preguntó al señor cómo había salido de su domicilio. Manifestó que por sus propios medios y que nadie lo había privado de su libertad. Lo dice textualmente. Por otro lado, si el favorecido declara, favorecido por el habeas corpus es mi cliente, mi representado, el señor Tudela, si el favorecido declara que su desplazamiento a la casa de la demandada fue libre y voluntario, ¿cómo es posible que se declare fundada la demanda? Ahí vino la variación que hizo la jueza, y por eso se ha hablado del principio nubis cori. O sea, la variación que hizo, y entonces fue a que no podía ver a los hijos, en definitiva, no quería ver a los hijos. La sentencia de la Corte Superior, señor presidente y señores magistrados, ha resuelto esto, ha revocado esto por mayoría. El tema de la mayoría lo va a tocar el doctor Reaño en su presentación dentro de un rato, y yo pido de todas maneras que se confirme la resolución que ha venido en grado, no digamos en apelación, pero con recurso de agravio constitucional. Muchas gracias, señor. Sí. El presidente de esta sala quiere hacer de conocimiento que los hermanos Tudela pidieron con anterioridad el informe de hechos. El tribunal ha creído conveniente darles el tiempo más oportuno. También, como es conocimiento de la parte demandada, se solicitó un informe de hechos, pero en representación del señor Tudela. La sala lo desestimó por entender de que sobre los hechos solo pueden informar quien tiene conocimiento, no en su representación. De manera de que no hay que confundir la etapa de los hechos con la etapa de el informe de los abogados. Sin embargo, esta sala, haciendo uso del principio de socialización procesal, dirección judicial de proceso, en fin, todos los principios que están en el título, en el artículo 3, el título preliminar, y para llegar a un mejor juicio en este proceso, no tiene ningún inconveniente en que los abogados también de la parte demandada puedan explayarse,
pero siempre teniendo en cuenta de que son 3 abogados y en la parte demandante hay uno solo. Una cosa es los informes de hechos y otra cosa es el informe jurídico. Por eso uso la palabra, doctor. Ya buenas tardes, señor presidente y señores magistrados. Yo tengo 80 años y quiero decir que para mí, y le agradezco especialmente que me permitan informar ante este tribunal, por el cual tengo el mayor respeto, y por eso para mí es motivo de orgullo y honra hacerlo, y hacerlo también en representación de don Felipe Tudela y Barreda, que sus hijos no dejan de reconocer que es una ilustre persona y que fue un gran catedrático de Derecho Constitucional. Nosotros, todos en esta sala, hemos oído decir cosas con un gran impacto. Lo terrible, lo lamentable, lo increíble es que no se ajustan a la verdad. No se ajustan a la verdad. Todo se va tergiversando y concatenando de tal manera que parece cierto lo que no lo es. Pero ya se dijo una vez que se puede engañar a unas personas, pero no a todas todo el tiempo. Hay una realidad. Hay una realidad. Los hijos, 2 de ellos, Francisco y Juan Felipe, no la hermana Eva, esa no está de acuerdo, no participa. Ellos 2, que son precisamente los más favorecidos. Y esto es lo extraño. Yo tengo 55 años de ejercicio profesional, 30 en mi país, 22 en España y 3 en Estados Unidos. Jamás he tenido ocasión de conocer un caso como este en que hijos, los 2 más favorecidos, a quienes se les ha facilitado una cuantiosa fortuna, que ya la tienen en sus cuentas corrientes, porque ya clausuraron las del padre, a quienes nada más que hace pocos meses se les dio el padre $1.000.000. Ay, el padre no era incapaz. A quien cuando regresa, estos hijos que tanto quieren al padre y que se han pasado todo el tiempo viviendo en el exterior, esos hijos que han ido a medir la casa que ahora lo niegan, y a hablar con el alcalde de Salmón si podían ahí levantar un edificio, ahora hablan de un hogar familiar. Pero yo tengo que decir acá, y aprovecho porque este es el momento, unirme a la protesta del doctor Jorge Avendaño, porque el hecho que mi hija esté casado con una hija de la señora Graciela no significa que tenga ningún interés económico. Jamás lo he tenido, ni lo tendré. Y no se sonría. Señor abogado, Perdona. Por favor, acá usted tiene que dirigirse a la mesa, por favor. Con respeto, y perdóneme usted la indignación que causa la ofensa. Diríjase, por favor, al presidente de esta sala. Señor presidente, yo le encarezco que también le haga notar esto a la otra parte. Si la parte hace las mismas conductas, ¿cómo no? Señor, debo mencionar que estos señores, solo después de recibir una cuantiosa o disponer de una cuantiosa fortuna, porque adicionalmente a estas cantidades que he referido, que suman más de $12 millones, que eran todos los ahorros, tienen participación en la sociedad Orcopampa a través de otra sociedad Cumbre, que les permite tener una renta mensual de $15.000 cada uno. Estos 2 hijos, y se preguntarán ustedes por qué menciono todo esto, porque estos 2 hijos lo que quieren ahora, a través de esa acción de la que
el favorecido es don Felipe Tudela. Pero los hijos lo que quieren es disponer de los bienes. Y ahí es donde nace todo el problema. Ahí es donde los hijos ya vienen aquí a decirle al padre, entréganos todos los bienes. Y cuando el padre, ante la carta que manda el doctor Gersi el 19 de octubre, les dice, no quiero. Entonces, ¿qué hacen los hijos? Primero, ya dejan de visitar al padre, lo castigan. Después, le dicen, si no lo haces, a través de un juicio de interdicción te vamos a declarar incapaz total. Y así dice la demanda de interdicción. Y en la demanda de habeas corpus... Señor abogado, permítame por favor una interrupción. Sí, señor. Usted pidió un informe de hechos y nosotros, en representación del señor Tudela, Sí. esta sala lo denegó. Y en este momento usted se presenta como abogado del señor Tudela y viene haciendo un informe de hechos. Yo lo que le pediría, por favor, es que usted se dedicara a hacer un informe jurídico. Muy bien, señor. Un informe jurídico en el sentido de por qué es que este amparo tendría que ser declarado infundado o improcedente. No, el habeas corpus. El habeas corpus. Muy bien. En este habeas corpus se ha presentado una pericia del doctor Delfort Laguerre. El doctor Delfort Laguerre no es especialista en la materia psiquiátrica y así lo ha declarado el Colegio de Abogados. En otras palabras, esa pericia no era válida a estos efectos. En base de esa pericia, en la habeas corpus se sostiene que es incapaz. Más adelante se va a decir incapaz total. Cuando la señora jueza Raquel Centeno se constituye en la casa de la señora Graciela Lozada e interrumpe el matrimonio que se estaba celebrando, interroga inmediatamente a don Felipe y éste le dice, sí, soy libre, me quiero casar, y así consta en el acta y en la resolución. En esa demanda verbal de habeas corpus se sostiene que el señor Felipe, don Felipe, había sido secuestrado, que había sido llevado fuera de su casa. Curiosamente, esa demanda que es interpuesta el día 6 de noviembre a las 10:45 de la noche y que va a determinar que a las 4:15 de la madrugada se presenten en la casa del padre Francisco con policías, un médico legista, una ambulancia, a capturarlo y meterlo en una clínica. Yo me pregunto, y perdone que haga esta digresión, ¿es eso querer a un padre? Presentarse a las 4:15 de la madrugada a un señor de 92 años a importunarlo de esa manera. Además, ¿por qué se presentan en la casa si estaba secuestrado? Si estaba en otro lado. Van ahí. ¿Qué motiva esto? Que el señor don Felipe tome las medidas del caso y le diga a su pareja de 30 años, doctor, de 30 años, vamos de una vez a casarnos. Yo soy viudo, tú eres viuda, vamos de una vez a casarnos. Y por eso se casan. El señor quiere el cariño de una compañera y quiere no ser vulnerado en sus derechos. Por eso la sentencia, la resolución de la jueza Centeno llama la atención porque no se hablaba de nada, ni hay ninguna petición en la demanda de que los hijos quieran ver al padre. No es esa la intención de los hijos.
Los hijos lo que quieren es meterlo en una clínica, como se dice en la demanda. En una clínica de incapacitados. Porque decían que era demente senil. Después se han rectificado, pero a ese momento era demente senil. Perdone que mencione porque viene al caso. Hay 6 peritajes de médicos y psiquiatras, los más acreditados de este país. Uno de Juan Manuel Cabrera Valencia. Durante muchos años, el jefe del Departamento de Neurología de la Universidad, del Hospital de la Universidad de Cayetano Heredia. Otro, el de Elar Sánchez Tejada, el médico más importante del Hospital Emilio Valdizán. Ninguno de ellos ha señalado que el padre es incapaz. Por el contrario, ellos señalan que no tiene demencia senil, que no tiene ninguna lesión a su capacidad. En consecuencia, que tiene discernimiento y es libre de realizar acciones. Se alega, y por eso me pidió don Felipe que yo fuera su abogado también, pues yo tengo 80 años. Y lamentablemente la edad sí castiga en muchos aspectos. Pero eso de que uno no tenga la memoria que una añora que tuvo en el pasado, no lo limita a uno. El padre va a la junta de accionistas de la sociedad Orcopampa, porque Alberto Benavides lo invita a que vaya para oír su opinión. Y lo hemos visto en televisión cuando habla, la ironía que tiene, y la ironía es la expresión más auténtica de la genialidad. Es irónico, es un tío con una manera de ser que cautiva. Ese señor no es incapaz, nunca lo ha sido, ni merece ser tratado como tal. Hay un dicho muy utilizado en nuestro país: hechos y no palabras. Yo te quiero, pero te pego. Te castigo, te quiero meter en un hospital de locos. Eso es amor. Cuando esta resolución de la jueza Centeno es vista por la Corte Superior y es declarada infundada, es de dos maneras. De un lado, porque yo como favorecido, yo me había, a mi vez... ¿Puede concluir? Su tiempo ha terminado, por favor, señor abogado. Muy bien. Voy a concluir haciendo mención de un hecho que ya es público y notorio. Se ha publicado hoy en la revista Careta que hay cómplices en un delito que afecta a la justicia. Se ha hecho público que se ha influido en las decisiones de muchos jueces y funcionarios. Y yo por eso, que considero que eso es una conducta vergonzosa, ignominiosa, y que este tribunal de alguna manera, que por eso el país lo aprecia, es que siempre en sus sentencias establece normas de conducta y no debe temer sancionar con todo su rigor en casos como estos, en que se trata de festinar la administración de justicia. Yo hago mi protesta por lo que ha aparecido hoy en la revista, que revela una conducta inaceptable. Inaceptable, mi querido presidente. Concluyo ahí. Muchas gracias por el tiempo que me ha permitido. Antes de que haga uso de la palabra del otro abogado, queremos recalcar que este Tribunal Constitucional no toma en cuenta las apreciaciones periodísticas, ni se deja presionar por los medios mediáticos. Escucha a las partes con equidad y resolverá también con un criterio de conciencia y de justicia. No tenemos nada que decir en relación
con las informaciones periodísticas. Este tribunal no resuelve de acuerdo a lo que diga la revista Caretas, ni de lo que digan los reportajes de algunos medios de información televisiva. La sentencia será con arreglo a derecho. Así lo entiendo, señor presidente. No tengo la menor duda que así será. Señor presidente, doctor Messier Ramírez, señores magistrados, doctor Vergara Otelli, doctor Miranda Álvarez. Vengo en representación de la señora Graciela de Lozada Marrú para sustentar los fundamentos por los que considero debe declararse infundado el habeas corpus promovido por los señores Tudela, Van Bruckel, Douglas. A nuestro juicio, son 4 los fundamentos que sustentan nuestra pretensión. El primero está referido a que es el propio favorecido, don Felipe Tudela Barreda, quien se ha encargado de desvirtuar que existan restricciones a su libertad individual y personal. Conforme obra a fojas 1 del expediente, donde se documenta a través de un acta la demanda verbal presentada por los hijos del señor Tudela Barreda el 6 de noviembre del 2007, ellos se presentaron al juzgado penal de turno afirmando que su padre había sido privado arbitrariamente de su libertad al haber sido trasladado unilateralmente contra su voluntad desde su casa de San Isidro a la casa de mi defendida, la señora Graciela de Lozada, en Magdalena, donde vendría siendo retenido contra su voluntad, aprovechándose de que es una persona de 92 años, en estado de demencia senil y que es ciego. Sustentan probatoriamente esta demanda con un dictamen, un informe intitulado Evaluación pericial psiquiátrica a cargo del médico Delfor Laguerre Gallardo. Pues bien, la jueza a cargo de la sumaria investigación del habeas corpus del 18 Juzgado Penal, la doctora Raquel Centeno Guamán, realiza el acta de la diligencia de verificación y toma de dicho, de ratificación del favorecido, del titular del derecho subjetivo, del derecho material que se pretende resguardar en la presente acción constitucional. Lo hace el 8 de noviembre del 2007. En esa diligencia lo interroga personalmente la jueza al señor Felipe Tudela Barreda y le pregunta algo que es fundamental. Le dice, diga usted, señor Felipe Tudela, si salió de su casa por sus propios medios. El señor Tudela responde, sí, con mis propios medios, y nadie me ha privado de mi libertad. Añadiendo posteriormente en esa declaración que dice, mis hijos no están a mi lado. Yo cuando quiero o me da la gana salgo y entro de mi casa. Cuando quiero hago mis cosas normalmente. Me encuentro perfectamente bien para una persona de mi edad. Tengo 92 años de edad. Esas son las declaraciones del señor Felipe Tudela y Barreda. Este extremo de la supuesta privación arbitraria de la libertad, pues es evidente que se encuentra absolutamente desvanecido, al punto que ya ni siquiera los demandantes insisten en él y al punto en que la propia jueza Centeno omite pronunciarse sobre el petitorio, la pretensión del habeas corpus, sino que lo reconduce y otorga un habeas corpus conexo para tutelar un inexistente derecho que es el segundo fundamento porque consideramos que debe rechazarse esta acción. Es el siguiente. Se pretende, a través del habeas corpus conexo otorgado por la jueza Centeno, tutelar un derecho inexistente, el supuesto derecho de los hijos de poder acceder de modo irrestricto a tener contacto personal y directo con su padre y poder ingresar de manera irrestricta al domicilio de su padre. El abogado de los demandantes ha señalado con horror, dice, fueron los hijos a la casa del padre y le encontraron la puerta con un candado. Por favor, si fuera un niño o un adolescente que está bajo la patria potestad de su padre, tendría un recurso. Podría ir al juez de familia a solicitar el ingreso. Pero una persona de más de 50 años que se sienta afectada porque no puede entrar en un domicilio ajeno, el hecho que sea del domicilio de su padre no implica que esta persona, por esta simple relación
paterno-filial, relación natural, tenga esos derechos. Ha citado en el informe de hechos el señor Francisco Tudela, ¿no?, una cita de Aristóteles, ¿no? Él dice, hasta las fieras quieren a sus críos. Pues bien, eso es una frase pues naturalística, quizá a lo mejor, no sé, de la especie animal. La especie humana, yo diría que las fieras, si los hijos se comportan como una fiera, estoy seguro que un padre no los quisiera. Es decir, esa no puede ser una frase pues con pretensiones de absolutez, de ninguna manera. Hay límites. Entonces, en este segundo punto, que es esencial y que solicito tenga en cuenta el tribunal, debe valorar cuál es el derecho tutelado o a tutelar. Un derecho irrestricto del hijo a querer ver al padre que no quiere verlo. El padre que no quiere verlo ni siquiera para decirle que no quiere verlo, ¿no? Es decir, esa voluntad de una persona adulta en ejercicio de su capacidad civil, de ejercicio, capacidad de goce, puede ser avasallado por sus hijos, avalado por una Corte de Justicia, por un tribunal constitucional. Eso es algo que hay que evaluar. El tercer fundamento por el que considero que debe declararse infundado este habeas corpus es que fue concedido en indebida aplicación del principio iura novit curia. Aquí hay que tener algo muy en claro. Tanto el Código Procesal Constitucional, en su artículo 8 del título preliminar, circunscribe el ámbito de operatividad de este principio a la calificación jurídica de los hechos. El juez está autorizado a aplicar el derecho correcto, así haya sido invocado de manera defectuosa por las partes o no lo haya sido, pero no está autorizado a extralimitarse y a variar el petitorio, a introducir hechos que no han sido propuestos por las partes. El propio Tribunal Constitucional, en una sentencia recaída en el asunto John MacArthur, expediente número 4989 del 2006, un habeas corpus, en su parágrafo quinto, dedicado específicamente al iura novit curia y contradictorio en el proceso de habeas corpus, ha dejado sentado que los alcances de este principio no tienen por efecto alterar el contradictorio en el seno del proceso constitucional de la libertad, toda vez que en estos procesos se juzga el acto reclamado. Gracias. Bien, el abogado de la parte demandante ha señalado, si bien en el acta verbal se planteó como pretensión el cese de la privación de la libertad de su padre, su traslado a un hospital, luego en la declaración que realiza al día siguiente de presentar la demanda, en declaración del 7 de noviembre del 2007, el demandante Francisco Tudela señala que, como lo ha hecho de ella en su informe de hechos, que ya varió su demanda. La varía y solicita a la jueza que le permita acceder irrestrictamente a su padre y al inmueble donde éste vive. Independientemente de que este no es un derecho tutelable a través de ninguna acción constitucional, hay que tener en claro, señor presidente, señores magistrados, que no fue parte del debate judicial. El iura novit curia tiene un límite infranqueable, ¿no?, que es que se introduzca en el debate judicial. Si bien el habeas corpus tiene unas notas distintivas de flexibilidad, informalidad, si es que se varía el petitorio en algún momento y el juez lo quiere considerar, pues tiene que, en virtud del principio contradictorio, correr el traslado de esos cargos a la parte demandada, mi defendida, indagar en la sumada investigación con el favorecido. En la entrevista, en la declaración, interrogatorio que hace la jueza Raquel Centeno al señor Felipe Tudela y Barreda, en ningún momento le pregunta, señor, ¿usted quiere ver a sus hijos? Señor, ¿alguien le impide ver a sus hijos? A la señora Graciela de Lozada no le pregunta tampoco, señora, ¿usted está impidiendo que don Felipe vea a sus hijos? No es materia del contradictorio. Sin embargo, después otorga sorpresivamente este habeas corpus conexo sobre hechos que no han sido materia de este proceso. Bien, el cuarto argumento que sustenta nuestra pretensión de que se rechace este habeas corpus está referido a que a pesar de que este hecho introducido, ¿no?, este supuesto derecho intutelable, no fue materia de contradictorio, nosotros nos hemos ocupado como abogados de acreditar en autos que la voluntad de don Felipe Tudela y Barreda es no querer sostener entrevistas ni contacto personal con sus hijos, ni siquiera para decirles que no quiere verlos. Y así lo hemos hecho con un sólido material probatorio que constan
efectivamente, como lo han mencionado los doctores Avendaño y Luis Carlos Rodrigo, de cartas notariales, una de ellas enviada el 27 de noviembre del 2007 por el señor Felipe Tudela al señor Francisco Tudela, diciéndole que no desea mantener entrevista con él hasta que cesen los agravios e injurias contra él, contra su padre. Lo mismo respecto de su hijo Juan Felipe, carta del 1 de diciembre del 2007. Los hijos responden, padre, no creemos que tú hayas redactado estos documentos, pues se hace una diligencia de constatación notarial ante 3 notarios públicos de Lima, doctores Ricardo Ortiz de Ceballos, Manuel Noya de la Piedra, Percy González Vigil, donde delante de ellos el señor Felipe Tudela y Barreda dice que él es el autor de esas cartas y que efectivamente se ratifica en su decisión de no querer tener contacto personal con sus hijos. Si bien se tratan de pruebas sobrevinientes a la interposición de la presente demanda de habeas corpus, es evidente también que deben ser valoradas por este tribunal. El Código Procesal Constitucional, en su artículo 33, inciso G, establece la posibilidad de que se puedan presentar documentos en este tipo de procesos en cualquier estadio del mismo y deban ser valorados. Bien, ¿cuáles fueron las razones? También es importante contextualizar este caso, que motivaron al señor Felipe Tudela y Barreda tomar esta decisión y cursarle estas cartas notariales y de no desear ver a sus hijos. Se encuentran también documentadas en el expediente y es muy sencillo de comprender. Lo haré de la manera más objetiva y clara posible y más concisa y breve también. 21 de septiembre del 2007, testimonio de anticipo de legítima otorgado por don Felipe Tudela y Barreda a favor de su hijo Francisco Antonio Tudela Van Bruegel Douglas. Acto que se realiza ante notario don Felipe Tudela y Barreda, quien procede por su propio derecho, y don Francisco Tudela Van Bruegel Douglas, quien también comparece por su propio derecho. Los comparecientes son mayores de edad, con dominio del idioma castellano. ¿De qué año, perdón, disculpe? 21 de septiembre del 2007. Son mayores de edad, con dominio del idioma castellano, a quienes identifico, actúan con capacidad, libertad y conocimiento de lo que se obligan, de lo que doy fe. Firma el señor Francisco Tudela Van Bruegel Douglas, firma su padre. El objeto del negocio jurídico, ¿cuál era? Transferir la propiedad de un inmueble ubicado en la calle Choquehuanca, en San Isidro, a favor de su hijo. Siguiente hecho. 19 de octubre del 2007. Carta cursada por el doctor Enrique Gersi Silva al señor doctor don Felipe Tudela y Barreda. Le escribe para comunicarle que en representación de sus hijos, para solicitarle que en representación de sus hijos le otorgue, le extienda una escritura de anticipo de herencia sobre la totalidad de los bienes que integran su patrimonio, adjuntándole la escritura o la minuta de anticipo de legítima no colacionable, ¿no? Una serie de cláusulas para que la firmara. A los 2 días de recibido esto, el 21 de octubre del 2007, el señor don Felipe Tudela y Barreda rechaza, se niega a firmar esta escritura pública y se los comunica así por escrito a sus hijos. ¿Qué sucede después? 6 de noviembre del 2007. Demanda de interdicción de los hijos del señor Tudela contra su padre. Causal: falta de discernimiento. Artículo 43, inciso 2 del Código Civil. Falta, incapacidad absoluta, falta de discernimiento. Siguiente acción, el mismo día. Presentación de la presente demanda de habeas corpus ante el juez de turno permanente. Mi padre, persona de mente senil, es ciego. Es decir, señor presidente, 45 días antes de la interposición de la demanda de habeas corpus, de la demanda de interdicción, el señor Tudela y Barreda no era de mente senil, no era ciego, compareció con su hijo ante el notario Oriol Iberico, firmaron juntos la escritura pública, avaló. Sin embargo, en 45 días se volvió ciego, en 45 días no tenía capacidad de discernir, es un capaz absoluto de distinguir. Es algo, pues, es protestar contra los propios actos, ¿no? Un venire contra factum proprium que muestra la incongruencia absoluta de la demanda presentada por los hijos del señor Tudela. Bien,
Luego se han desencadenado una serie de hechos, ¿no?, que ya son de público conocimiento. Y es que el señor Felipe Tudela Ibarreda, para él es una ofensa gravísima que a sus 92 años de edad tener que comparecer ante autoridades judiciales, ante una serie de médicos, para tener que demostrar su capacidad, ser enjuiciado por sus propios hijos. El señor Juan Felipe Tudela Van Bruck, el Douglas, hoy día aquí nos ha dicho: hemos hecho con nuestro padre lo que él hubiese querido que hagamos con él. Por favor, el propio señor Felipe Tudela ha salido en los medios periodísticos, en un reportaje, específicamente en el programa de reportajes de Canal 2, donde señaló: yo nunca hubiese imaginado, ¿no?, por la brecha generacional, hacerle esto a mi padre. Para mí es algo impensable. Lo ha dicho en cámara de televisión, un hecho público y notorio. Él se siente, pues, profundamente indignado de tener que demostrar su incapacidad. ¿Qué hay a favor de su incapacidad? 2 informes. Uno, de un psicólogo inhabilitado para ejercer la profesión por su colegio profesional. Y un documento intitulado Evaluación Pericial Psiquiátrica, a cargo de un señor Delfos Laguerre, quien es un médico cirujano que, como es acreditado en autos, no tiene título de psiquiatra. ¿Qué hay a favor del señor Tudela Ibarreda? Ya lo han documentado el doctor Avendaño y el doctor Rodrigo, que me han precedido en una sola palabra. Informes de médicos muy prestigiosos. El doctor Juan Manuel Cabrera, director de neurología del Hospital Cayetano Heredia, el doctor Elar Sánchez, también un psiquiatra muy reputado del Hospital Hermilio Valdizán, el doctor Pedro García Toledo, pruebas de resonancia magnética nuclear, electroencefalogramas, donde todos coinciden en decir que el señor Felipe Tudela discierne la situación y conserva su propia voluntad. En fin, no corresponde a este Tribunal Constitucional juzgar la reacción de un padre frente a comportamientos que considera injuriosos, consideran que son una afrenta. No corresponde juzgar eso. El habeas corpus no es un proceso para restañar desavenencias familiares. Lo que sí corresponde al Tribunal Constitucional es hacer respetar la dignidad de un señor de 92 años de edad, quien se encuentra no solamente clínicamente en ejercicio de sus facultades, sino jurídicamente, como lo ha dicho el doctor Avendaño. La capacidad se presume mientras no hay una sentencia en contrario. Y sin embargo, a lo largo de este proceso, el señor Tudela ha sido vejado. Y paso al siguiente punto de mi exposición para concluir. ¿Por qué ha sido vejado? Él, en la declaración de la jueza Raquel Centeno, a ella misma le dice: doctora, me encuentro aquí por mi propia voluntad. Nadie me ha privado de mi libertad. Y sin embargo, el proceso continúa, no termina. Ahí la diligencia debió concluir, haberle pedido disculpas por haberlo interrumpido el día de su matrimonio civil y declarar infundada la demanda. Sin embargo, continúa el proceso y le otorga un habeas corpus que lo obliga al señor Tudela a recibir a sus hijos en contra de su voluntad. No solamente eso, el señor Tudela Ibarreda ha formulado un desistimiento de la pretensión. Como fue hecho luego de la sentencia de primera instancia, es un desistimiento convencional firmado con la demandada, y la sala, bueno, no lo ha valorado porque entró al fondo del asunto. Nosotros tampoco hemos querido rehuir al tema de fondo, pero este tribunal debe valorar que existe un desistimiento formulado el 7 de enero del 2008 con firmas notablemente legalizadas, y el secretario del tribunal de la Cuarta Sala Penal de Lima, con reo en cárcel, legalizó la firma del señor Felipe Tudela Ibarreda. Evidentemente, esto se trata, el proceso de habeas corpus, si bien es cierto, puede interponerlo cualquiera, como lo dice el doctor Juan Monroy Gálvez en un informe jurídico que hemos presentado a este tribunal esta mañana. El doctor Juan Monroy Gálvez señala que el habeas corpus opera una suerte de procuración oficiosa, donde cualquiera puede actuar en representación del favorecido, porque claro, si alguien está privado de su libertad, no puede interponerla, quizá a lo mejor ni siquiera telefónicamente, pero eso no implica que no exista representación, hay una representación fáctica. Y aquí el favorecido, el titular del derecho subjetivo material, es quien se ha desistido del proceso y es solicitado que se concluya. Además, hay otro hecho que, a mi juicio, hace que el concesorio del presente recurso de agravio constitucional que nos trae esta mañana a esta audiencia sea nulo.
y es que el señor Felipe Tudela Barreda, una vez que le notificaron la sentencia de la cuarta sala que revocaba el fallo de la doctora Raquel Centeno, se declara conforme con la resolución y solicita que sea declarada consentida. Es un escrito que presenta el 31 de enero del 2008, lo reitera el 12 de febrero y por tercera vez lo reitera el 14 de febrero del 2008. Sin embargo, bueno, la sala dijo estése a lo resuelto y la resolución del concesorio estaba fechada con anterioridad, pero el señor Tudela se ha expresado en 5 oportunidades que se sea concluido este proceso. Ante la jueza Raquel Centeno, personalmente ante ella, no ante notarios, ante la jueza que realizó la suma investigación, que estaba en ejercicio de su libertad, lo ha hecho al solicitar el desistimiento y archivo del proceso, lo ha hecho al declararse conforme con la sentencia de segunda instancia hasta en 3 oportunidades. Finalmente, señor presidente, un aspecto de mera legalidad formal que es cuestionado por la parte demandante, referido a la suficiencia de los votos o no de la mayoría, o si se requiere unanimidad para hacer resolución en la sala, en el tribunal de segunda instancia. Pues bien, el Código Procesal Constitucional, como es sabido, que regula el trámite del proceso de habeas corpus, no contiene una norma en la que establezca de manera específica cuáles son los requisitos para... concluyo en 30 segundos, señor presidente. 30 segundos. No establece una norma específica para hacer una resolución, si se requieren 2 o 3 votos. Sin embargo, contiene una norma en su título preliminar, el artículo 9, que señala que en defecto o vacío se remite a los códigos procesales afines a la materia. El habeas corpus es un proceso que, de acuerdo al propio Código Procesal Constitucional, se regula, se sustancia en vía penal. El Código de Procedimientos Penales, en su artículo 282, señala que para resolver, tanto para absolver como para condenar, basta con mayoría de votos. A mayor abundamiento, la propia ley orgánica del Poder Judicial, que ha sido citada por los señores demandantes. Me sorprende que la lean de manera incompleta, algo tan claro. El artículo 141 de la ley orgánica del Poder Judicial, que es la que rige el Estatuto de los Jueces, señala que en las Cortes Superiores 3 votos conformes hacen resolución. A renglón seguido, en las salas penales se requiere de 2 votos. El proceso de habeas corpus se sustancia en una sala penal. Eso es clarísimo. No puede tratar de aplicarse analógicamente la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en el que sí se señala que el habeas corpus requiere de 3 votos, pero es que la ley orgánica del Tribunal Constitucional no se aplica al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene su propia ley orgánica y que regula su sustanciación. No, han terminado sus 30 segundos. Muy bien, muchas gracias. Con respecto al informe del doctor Avendaño, quisiera decir lo siguiente. Por segunda vez le reitero mi más profundo de los respetos, porque considero que es una institución del derecho en nuestro país, pero no es verdad que los hijos sean meros terceros. Los hijos tienen una relación paterno-filial amparada por la Constitución, y en su informe oral no ha dicho ni una sola palabra sobre eso. Y eso es precisamente lo que tiene que ser evaluado por el Tribunal Constitucional. Sobre el informe del doctor Rodrigo, simplemente quisiera decir que los hechos están ahí, nadie los ha cambiado. Nosotros no hemos interdictado al señor Felipe Tudela, hemos planteado una demanda de interdicción, que no es lo mismo. El matrimonio se produce como consecuencia, y él mismo lo ha admitido, de la interdicción y del habeas corpus. Entonces, ahí están los hechos. Nosotros no vamos a cambiar la realidad. Su libertad locomotora está restringida absolutamente, es dependiente absolutamente de terceros. Y sobre lo dicho por el doctor Reaño, es cierto que se presentó un recurso pidiendo que se archive esto, pero lo que no ha dicho el doctor Reaño, y que está en el expediente a hojas 21 y 22, es que presentó uno por la demandada y otro por el demandante, en un mismo proceso. Y es por eso que lo hemos tenido que denunciar penalmente, porque eso es un delito. Querían acabar con este proceso sustituyéndose la voluntad de los demandantes.
Por todas estas consideraciones, solicito que se revoque el habeas corpus y se declare fundado. Al mismo tiempo, por favor. Sí. Bueno, se ha dicho que he presentado yo 2 recursos de manera separada en la presente causa. Bueno, eso es una falsedad, eso simplemente puede ser revisado en autos y se comprobará que se trata de un solo escrito. De un solo escrito, no son 2, es uno solo, en el que lo firma el señor Felipe Tudela y Barreda y su cónyuge, la señora Graciela de Lozada. No es que estés patrocinando sucesivamente a uno u otro, sino que lo firmaron las 2 personas para establecer su voluntad de concluir el proceso. Finalmente, él ha dicho, hechos, la realidad está allí por sí misma. Bueno, hechos, objetivos, ya lo mencioné en mi informe. 21 de septiembre del 2007, Francisco Tudela va con su padre a la notaría para que le transfieran su inmueble de Choquehuanca, dando fe de su capacidad. 19 de octubre del 2007, el doctor Gersi, en representación de los hijos, le solicita un anticipo absoluto de legítima. Luego lo demandan. Esos son los hechos que Ya la sala revelan escuchó la esencia ese del argumento, señor abogado. Vista la causa, queda el voto. Se recesa por unos minutos la sala. Sí.